Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de un tema que en la actualidad está llegando a la luz. Es un tema que mucha gente prefiere ignorar. En Guatemala, gracias a su historia tan interesante, se viven muchos momentos donde lo que se está haciendo es que se están violando derechos humanos. Y estos momentos, muchos de estos momentos, son momentos de discriminación contra poblaciones. Estas poblaciones podrían ser poblaciones indígenas, podrían ser poblaciones afrodescendientes, podrían ser poblaciones de distintas razas. Y yo creo que en toda la historia de la humanidad han existido momentos donde se tiene una gran discriminación en contra de uno de los pueblos del lugar. Entonces, es el caso de la mayoría de los países. Yo creo que no hay muchos países donde se pueda decir que no se ha vivido la discriminación. Guatemala definitivamente es un país donde sí se ha vivido de varias maneras a lo largo de la historia. Comenzando en la época de los mayas, siempre hubieron momentos donde se discriminaba contra alguno de los pueblos que vivían en la región, ¿verdad? Ya sea las poblaciones de la Mosquitia en Honduras y Nicaragua, cuando llegaban con los mayas, pues la relación no era una de equidad, ¿no? Después de la civilización maya, pues llegan los españoles y es donde vivimos uno de los peores momentos cuando hablamos de la discriminación. Prácticamente los pobladores de Europa llegaron a las Américas y se vivió un momento donde se discriminó a la gente que era autóctona de esta región, ¿verdad? La gente indígena, sus derechos fueron violados, sus tierras fueron robadas, las mujeres fueron violadas, las personas que vivían aquí, que antes eran los dueños de este lugar, fueron puestos a la esclavitud por los españoles. Y posterior a eso, pues tenemos una larga historia también de discriminación a lo largo de la colonia, a lo largo de los diferentes hallazgos de la historia de Guatemala, también en todo lo que es el conflicto armado, pues se viven muchos momentos de discriminación tanto racial como étnica. Lo evidenciamos en las masacres de aquí de la región de las Verapaces, este lugar tan hermoso. Vivió una época muy violenta, que fue una época específicamente donde se buscaba violentar contra los derechos de los pueblos indígenas. El caso del embalse de Chichoy, la masacre de Panzós. Hubieron diferentes masacres. Aquí, para no ir tan lejos, aquí en el pueblo de Tactic, se vivieron masacres en la aldea Pambach. Y pues todo ese conflicto armado produjo una serie de situaciones que realmente fueron tristes. En la actualidad no podemos decir que hemos erradicado la discriminación, al contrario, existe mucho más discriminación ahora en muchos aspectos socioeconómicos, aspectos políticos. Siempre el indígena, los pueblos indígenas quedan desfavorecidos, ¿verdad? Si una persona va al banco y es indígena, pues le van a dar una tasa de interés mucho peor que al ladino que va al mismo banco. Son cosas que están en nuestra sociedad que nosotros debemos de conocer, debemos de evidenciarlos y tratar de ponerle fin a este tipo de desigualdad. Ese es un poquito de lo que es la discriminación étnica y racial en Guatemala. Aún se vive y yo creo que no se está haciendo lo suficiente para acabar con estas situaciones. En la actualidad hay muchas protestas, principalmente en países como Estados Unidos, donde se protesta la discriminación que ha tenido la policía en contra de la población de afrodescendientes que tiene el país.
Los afrodescendientes en Estados Unidos componen un gran porcentaje de la población y estas personas siempre se han visto maltratadas o discriminadas de alguna forma. Entonces ya se está haciendo algo en ese país, a pesar de que el gobierno no quiere tomar los pasos correctos en erradicar este tipo de discriminación. No tengo más que agregar por el momento. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.